Atención, lo que están a punto de escuchar no es un simulacro. En las últimas 48 horas han ocurrido dos acontecimientos que podrían cambiar el Medio Oriente para siempre. Irán lanzó ataques mortales con misiles contra Israel, y luego Donald Trump soltó una bomba informativa que nadie vio venir. Estados Unidos podría estar dando un giro de 180 grados. Esta noticia está creciendo en magnitud a cada minuto que pasa. Comencemos por el principio para tener el panorama completo. Durante meses, las tensiones entre Israel e Irán habían estado cociéndose a fuego lento a un nivel peligroso. Ambas partes habían intercambiado amenazas, ataques a través de sus aliados y operaciones de inteligencia. Pero la mayoría de los analistas creían que un ataque iraní directo y a gran escala en suelo israelí todavía estaba a meses de distancia. Estaban equivocados. El 1 de abril, las fuerzas iraníes lanzaron lo que las autoridades ahora describen como uno de los ataques con misiles balísticos más coordinados y mortíferos jamás dirigidos contra territorio israelí. Múltiples ojivas fueron disparadas desde suelo iraní y varias desde posiciones de grupos proxies respaldados por Irán en Irak y Yemen simultáneamente. El objetivo, por supuesto, era saturar las defensas aéreas israelíes de una sola vez. La cúpula de hierro de Israel y sus sistemas de defensa aérea más avanzados se activaron de inmediato. Los cielos sobre Tel Aviv, Jerusalén y Haifa se iluminaron en lo que testigos presenciales describieron como un aterrador espectáculo de fuegos artificiales, de misiles interceptores. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que lograron neutralizar una parte significativa de las amenazas entrantes, pero no todas lograron ser interceptadas por el escudo. Al menos 3 misiles impactaron en áreas pobladas en el norte de Israel. Los primeros informes de los servicios de emergencia israelíes confirmaron víctimas en tierra. Edificios en al menos 2 ciudades sufrieron daños estructurales directos. Esto no fue un disparo de advertencia. Esto fue Irán diciendo, se acabó la contención. El mundo observó en tiempo real cómo una de las escaladas más peligrosas en décadas se desarrollaba en vivo y en directo en todas las pantallas de noticias del planeta. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó inmediatamente un gabinete de seguridad de emergencia. En cuestión de horas, se dirigió a la nación y al mundo. Sus palabras fueron mesuradas, pero la ira detrás de ellas era imposible de ignorar. Dejó claro que Israel respondería. No dijo cuándo, no dijo cómo, pero prometió que Irán sentiría consecuencias como nunca antes las habían experimentado. El ejército israelí puso a sus fuerzas en el más alto estado de alerta. Los cazas de combate fueron desplegados, los buques de guerra fueron reposicionados, y las fuerzas terrestres cerca de la frontera con el Líbano entraron en alerta máxima de combate. Hezbolá, el aliado más poderoso de Irán en la región, también comenzó a reposicionar sus fuerzas en el sur del Líbano. La región entera estaba ahora a un solo error de cálculo de una guerra regional a gran escala. Y fue en ese preciso instante cuando Donald Trump decidió hablar. Aquí es donde esta historia da un giro que sacudió al mundo entero. El presidente Donald Trump, en un discurso temprano desde Mar-a-Lago, anunció lo que su administración llama una revisión estratégica formal de los compromisos militares de Estados Unidos en el Medio Oriente, y el lenguaje que utilizó fue directo. Dijo que Estados Unidos ya no va a ser el respaldo militar para cada conflicto en una región que ha drenado la sangre y los recursos de Estados Unidos durante décadas. No pronunció la palabra retirada directamente, pero cada analista, cada diplomático, cada oficial militar escuchó el mismo mensaje con perfecta claridad. Trump mencionó específicamente que los portaaviones y activos estadounidenses, actualmente posicionados en el Mediterráneo Oriental, estaban siendo evaluados para su redespliegue. Dijo que la primera prioridad de Estados Unidos es la seguridad estadounidense, las fronteras estadounidenses y la prosperidad estadounidense. Dijo que el Medio Oriente ha tenido el apoyo estadounidense durante demasiado tiempo sin ofrecer estabilidad, y dijo que si Israel e Irán quieren ir a la guerra, Estados Unidos no va a extender un cheque en blanco para ninguna de las partes. Esta declaración envió ondas de choque inmediatas a través de cada capital del mundo. En Tel Aviv, los oficiales de defensa israelíes entraron en reuniones de emergencia. En Teherán, los medios estatales iraníes celebraron el anuncio como una gran victoria diplomática. En Riad, Abu Dhabi y Amán, los líderes árabes comenzaron a hacer llamadas urgentes, tratando de entender qué significaba esto para sus propias alianzas de seguridad con Washington.
Lo que estamos presenciando en este momento es nada menos que un realineamiento fundamental del poder global en tiempo real. Hablemos de por qué la declaración de Trump, si se traduce en una política real, cambia todo en este conflicto. Durante décadas, la presencia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente ha sido el elemento disuasorio más poderoso contra una guerra regional total. Dos grupos de ataque de portaaviones en el área del Golfo Pérsico envían un mensaje que ningún país, ni siquiera Irán, puede ignorar fácilmente. Cuando Estados Unidos está en la mesa, las reglas del juego son diferentes. Cuando Estados Unidos da un paso atrás, incluso parcialmente, los cálculos de cada actor en la región cambian de la noche a la mañana. Irán siempre ha sabido que cualquier escalada importante contra Israel corría el riesgo de involucrar a la maquinaria militar de Estados Unidos. Esa conciencia moldeó cada decisión que Teherán tomó. Ataques con misiles, sí, pero no demasiados. Guerra por delegación, sí, pero con un límite. En el momento en que Irán crea que Estados Unidos no intervendrá, ese techo desaparece, e Irán lo sabe. Es exactamente por eso que la televisión estatal iraní celebraba abiertamente el anuncio de Trump horas después de que se hiciera. Dentro de Israel, la reacción fue dividida. Por un lado, los miembros de la línea dura del gabinete de Netanyahu en realidad están presionando por la oportunidad de actuar sin la contención estadounidense. Creen que Israel debería lanzar un devastador ataque preventivo sobre la infraestructura nuclear y militar iraní ahora mismo, mientras Irán todavía está en proceso de rearmarse después de los lanzamientos de misiles. Argumentan que el paso atrás de Estados Unidos en realidad libera a Israel para ser más agresivo. Pero las voces más estratégicas en el estamento militar israelí están profundamente alarmadas. Sin el apoyo logístico garantizado de Estados Unidos, sin el reabastecimiento garantizado de municiones y repuestos, sin la cobertura diplomática que Washington proporciona en las Naciones Unidas, una campaña militar israelí prolongada contra Irán se vuelve dramáticamente más peligrosa y complicada. Israel puede golpear duro y rápido, pero sostener un conflicto largo sin el respaldo estadounidense es un cálculo completamente diferente. Así que esta es la situación sobre el terreno en este momento, según lo que entendemos. Basado en toda la inteligencia e informes disponibles, Irán ha señalado que este ataque fue la primera oleada, no un evento aislado. Un alto oficial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo a los medios estatales que Irán está preparado para lanzar operaciones adicionales, dependiendo de la respuesta israelí. Esto no es una pose. Irán ha reconstruido significativamente su arsenal de misiles balísticos en los últimos 2 años. A pesar de las sanciones internacionales, tienen las armas. La pregunta es si tienen la voluntad política para usarlas de nuevo. Israel, por su parte, nunca en su historia ha permitido que un ataque en su propio suelo quede sin respuesta. La pregunta entre los analistas militares no es si Israel contraatacará. La pregunta es la escala y los objetivos. Si Israel limita su respuesta a instalaciones militares, la situación puede permanecer como una escalada contenida. Pero si Israel decide atacar los sitios nucleares iraníes, algo que una facción significativa en el gobierno israelí está impulsando en este momento, el juego cambia por completo. Irán ha prometido que cualquier ataque a su programa nuclear desencadenaría una respuesta inmediata y masiva, dirigida no solo a Israel, sino también a los intereses estadounidenses en toda la región. Y este es el momento en que el anuncio de Trump se cruza con la realidad militar de la manera más peligrosa. Si Estados Unidos señala que se está desvinculando y luego Israel ataca los sitios nucleares iraníes, Irán puede calcular que puede lanzar una guerra a gran escala sin la intervención estadounidense. Ese escenario es lo que les quita el sueño en este momento a los planificadores militares en Washington, Londres y en toda la OTAN. También debemos hablar de lo que está sucediendo en el contexto regional más amplio, porque este conflicto no existe en el vacío. En las últimas 72 horas, Hezbollah en el Líbano ha disparado más de 200 cohetes hacia el norte de Israel. Las fuerzas hutíes en Yemen han lanzado ataques con drones hacia aguas israelíes. Las milicias chiitas iraquíes han atacado bases estadounidenses en Irak 2 veces. La red de aliados de Irán, que Teherán ha pasado 40 años construyendo y financiando, está siendo activada simultáneamente. Esta es una estrategia coordinada de anillo de fuego y se está ejecutando con precisión. El ejército israelí llama a esta situación el anillo de fuego, y altos comandantes han declarado públicamente que Israel está preparado para luchar en múltiples frentes simultáneamente.
Israel tiene la capacidad, tienen el entrenamiento, tienen el equipo, pero luchar en 5 frentes a la vez contra aliados motivados y bien armados, respaldados por un Estado-nación con misiles balísticos, mientras potencialmente pierden el apoyo estadounidense, es un desafío militar enorme bajo cualquier evaluación honesta. Ahora, ampliemos aún más la perspectiva, porque esta también es una historia sobre Rusia, China y el equilibrio de poder global. Tanto Rusia como China han estado observando estos eventos con profundo interés. Rusia, atascada en Ucrania, ha estado suministrando a Irán tecnología militar avanzada, incluyendo drones y componentes para sistemas de guía de misiles. Un Medio Oriente desestabilizado que drena la atención y los recursos estadounidenses lejos de Europa es estratégicamente beneficioso para Moscú. Cada hora que los responsables políticos estadounidenses pasan enfocados en Israel e Irán, es una hora menos enfocada en Ucrania y la OTAN. China ha sido aún más calculadora. Pekín ha estado profundizando silenciosamente los lazos económicos y militares con Irán durante años. China es el mayor cliente de petróleo de Irán, proporcionando los ingresos que financian los programas militares de Irán a pesar de las sanciones. Y China ha estado observando el anuncio de Trump sobre la retirada del Medio Oriente con enorme satisfacción. Cada retirada estadounidense de los compromisos globales es una apertura para que la influencia china llene el vacío. Si Estados Unidos da un paso atrás en el Medio Oriente, China ya está posicionada para dar un paso adelante. Arabia Saudita y los estados del Golfo se encuentran ahora en una posición genuinamente aterradora. Durante años han equilibrado su relación con Estados Unidos frente a la realidad de tener a Irán como vecino regional. Los acuerdos de Abraham y el proceso de normalización, que incluía a Arabia Saudita avanzando hacia el reconocimiento de Israel, se construyeron enteramente sobre la suposición de las garantías de seguridad estadounidenses. Si esas garantías se debilitan, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se verán obligados a tomar decisiones muy diferentes sobre sus propios acuerdos de seguridad. Podríamos ver a los estados del Golfo moviéndose mucho más rápido hacia sus propias adquisiciones de armas avanzadas, incluyendo la especulación sobre una capacidad nuclear. Este es el mundo que el anuncio de Trump, ya sea intencional o una táctica de negociación, ha abierto. Y en este momento, los oficiales militares y diplomáticos en docenas de países están ejecutando planes de escenarios para determinar exactamente qué viene después. Hablemos de cómo serán probablemente las próximas 72 horas, basándonos en lo que sabemos. La evaluación de la inteligencia israelí determinará el cronograma de la respuesta. Israel típicamente tarda entre 48 y 96 horas en llevar a cabo una respuesta militar calibrada. Quieren que sea lo suficientemente significativa como para restaurar la disuasión, pero lo suficientemente precisa como para evitar desencadenar una respuesta que se salga de control. La Fuerza Aérea Israelí ha estado en alerta máxima de combate desde los ataques iraníes. Los planes de ataque están casi con toda seguridad ya diseñados y aprobados. La autorización podría llegar en cualquier momento. Mientras tanto, los diplomáticos estadounidenses están trabajando frenéticamente al teléfono. Se informa que el secretario de Estado Marco Rubio ha hablado con sus homólogos en Israel, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en las últimas 24 horas. A Qatar, que mantiene el único canal de comunicación extraoficial confiable, tanto con Irán como con Hamas, se le está pidiendo que entregue un mensaje a Teherán sobre las consecuencias de una mayor escalada. Si Irán escucha es la variable crítica. También hay una dimensión política interna en todo esto que no podemos ignorar. Dentro de Irán, los partidarios de la línea dura que ordenaron los ataques con misiles están montados en una ola de popularidad nacionalista. El líder supremo Jamenei tiene 85 años y ha estado gestionando una compleja lucha de poder entre varias facciones del gobierno iraní. Los ataques con misiles fueron en parte una operación militar y en parte un movimiento político interno diseñado para fortalecer la posición de los de línea dura. Retroceder ahora sería visto dentro de Irán como una debilidad, lo que hace que la desescalada diplomática sea extremadamente difícil, incluso si las mentes más frías lo desearan. En Estados Unidos, el anuncio de Trump ya está dividiendo a su propio partido. Varios senadores republicanos de alto rango criticaron inmediatamente la declaración, calificándola de imprudente y peligrosa. Exfuncionarios de seguridad nacional de ambos partidos aparecieron en televisión para advertir que una retirada estadounidense
percibida del Medio Oriente, sería la medida de política exterior más desestabilizadora en una generación. El debate dentro de Washington es ahora casi tan intenso como el conflicto en el propio Medio Oriente. La pregunta que todo analista militar, todo experto en política exterior y toda persona común que ve las noticias se está haciendo ahora es la misma pregunta. ¿Es este el comienzo de una guerra regional a gran escala, o todavía hay una salida diplomática? La respuesta honesta, basada en todo lo que sabemos en este momento, es que estamos más cerca de una guerra regional a gran escala que en cualquier otro momento desde 1973. Esto no es alarmismo, es la evaluación de profesionales que pasan toda su carrera analizando exactamente este tipo de situaciones. Todas las condiciones para la escalada están presentes. Dos potencias al borde de la capacidad nuclear están en conflicto directo. La disuasión estadounidense es incierta por primera vez en décadas. Las redes de aliados ya están activadas y en combate. Las presiones políticas internas, tanto en Israel como en Irán, empujan hacia la escalada, no hacia la contención. Y las potencias globales, que de otro modo podrían jugar un papel estabilizador, Rusia y China, tienen intereses estratégicos en ver a Estados Unidos exigida y distraída. ¿Cómo sería una desescalada? Requeriría que Irán señalara pública y creíblemente que los ataques del 1 de abril fueron una respuesta a una provocación específica y que no tiene intención de continuar. Requeriría que Israel obtuviera algo que parezca una victoria de disuasión sin tener que lanzar un ataque total. Requeriría un compromiso estadounidense que sea creíble y consistente, no las confusas señales contradictorias que hemos visto en las últimas 24 horas. Y requeriría que Qatar y otros mediadores del Golfo ejecuten con éxito negociaciones por canales extraoficiales en cuestión de días. ¿Es todo eso posible? La historia ha demostrado que incluso las escaladas más peligrosas pueden ser revertidas si existen las condiciones adecuadas. La crisis de los misiles de Cuba es el ejemplo más famoso, pero requiere voluntad política, habilidad diplomática y un poco de suerte. En este momento, mirando a los actores involucrados y las presiones a las que todos están sometidos, el margen para esa suerte es extremadamente delgado. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en Teherán, Tel Aviv y Washington en las próximas 72 horas darán forma a la seguridad global en los años venideros. Esto no es solo una noticia, es la historia ocurriendo en tiempo real, y ustedes la están viendo desarrollarse en este preciso momento.